Hola, continuando con nuestro curso Headless de Drupal con Gatsby, hoy vamos a explorar un poco acerca de Gatsby. Aprenderemos su estructura, cómo crear componentes y páginas y cómo instalar plugins para que podamos ampliar las facilidades que nos permiten trabajar en este caso con Gatsby y Drupal. Comenzamos. Antes de continuar, recuerda que toda la documentación relacionada con mis vídeos estará disponible en drupaladicto.com para que puedas consultarla siempre que lo necesites. Además, quiero agradecerte por suscribirte a mi canal y apoyarme en este proyecto. En el vídeo anterior aprendimos todos los pasos necesarios para descargar Gatsby y arrancar un proyecto para trabajar con él. Hoy vamos a explorar un poco la estructura interna y hablaremos sobre los componentes, páginas y plugins antes de pasar a la conexión con Drupal. Una vez arrancado nuestro proyecto, estamos dentro de nuestra carpeta, como explicamos en el vídeo anterior, abriremos nuestro proyecto utilizando un IDE. En mi caso yo utilizo PHP Storm. Cuando abrimos nuestro proyecto, lo primero que encontraremos o que explicaremos esta vez será en la carpeta src. Si hacemos clic, desplegará componentes, imágenes, páginas y plantillas. Vamos a comenzar con los componentes. El componente es la estructura más simple dentro de la arquitectura de React. Por lo tanto, la idea es que utilicemos varios componentes para generar estructuras más complejas como las páginas. Si abrimos en nuestro proyecto la carpeta Components y el primer componente, que es header.js, veremos algunos elementos que se repetirán a lo largo de cualquier componente en estructuras de Gatsby. Esta línea de Import as React estará presente en todos los componentes porque es de donde trae la funcionalidad principal para que ese componente funcione, valga la redundancia. Todo componente empieza con la declaración de una constante seguida del nombre del componente inicial mayúscula y terminará en export default y el nombre del componente también en mayúscula. Lo que se encuentra en el medio es el contenido en sí del componente. Estará formado por diferentes partes en función de qué tipo de componente sea. Lo siguiente que vamos a comentar son las páginas, que podrían estar formadas por un componente o por la unión de varios componentes. Nuestro proyecto por defecto nos trae una página de inicio, pero si vamos en la parte inferior tenemos un enlace que nos llevará a una página 2. Ahora vamos a explorar la estructura desde el IDE. Vamos a nuestro proyecto y dentro de la carpeta Pages buscaremos Page 2, página 2. Si te fijas, en la primera parte tienes la importación as React, que también está dentro de header.js, y además tienes import link, que viene desde Gatsby en lugar de React. Esto significa que en algún caso tendremos que importar funcionalidades desde la librería de Gatsby y otras desde React en sí. La siguiente parte de esta página 2 es que tenemos una importación de un componente especial que se llama Layout y luego otro componente que se llama SEO. Estos componentes, si exploramos, esta es la ruta en la que tendríamos que encontrar ambos componentes. Vamos a Components y tenemos Layout.js, que es este, que si te fijas tiene una estructura más compleja que el componente inicial que vimos, pero tienes al final el export default con el nombre del componente y al principio el const con el nombre del componente en mayúscula, y luego en el componente de SEO tienes una importación pero un poco más compleja que nos permitirá tener funcionalidades de SEO, metadatos y todo lo relacionado con posicionamiento de la página. Volviendo a la página 2, tendríamos que ver que dentro de la parte del componente como tal de la página tenemos una etiqueta layout que hace referencia a este componente layout.js y luego pasa unos valores específicos porque has importado esta parte antes de utilizarla. Como dije al principio, el concepto aquí es importamos funcionalidades antes de poder aplicarlas dentro de un componente específico. Es con lo que tendrías que quedarte. El último tema del que hablaremos será el de los plugins.
Los plugins permiten ampliar las funcionalidades de Gatsby de acuerdo con lo que quieras para tu proyecto. En nuestro caso, queremos conectar una web de Gatsby con Drupal, por lo tanto tendremos que instalar un plugin llamado Gatsby Source Drupal. Vamos a comentar un poco acerca de lo que es el plugin y cómo se instalaría. Para instalar el plugin tendríamos que utilizar este comando npm install el nombre del plugin y luego tendríamos que abrir el archivo de configuración de Gatsby para añadir la línea que nos explique en la página oficial de ese plugin en particular. Abriremos el IDE y vamos dentro de nuestro proyecto. Tenemos fuera de la carpeta src que estábamos hasta ahora, bajamos un poco más y tenemos Gatsby config. Si abrimos, vemos la parte de plugins y lo único que tendríamos que hacer es, una vez descargados los archivos del plugin, tendríamos que añadir aquí en esta parte lo que corresponda a la información específica. Por ejemplo, si voy a la página oficial del módulo del plugin que quiero instalar, tendríamos que añadir a partir de esta sección el resolve, que es el nombre del plugin que estoy instalando, y luego las opciones o parámetros que necesitaré. En este caso, para que el plugin Gatsby Source Drupal funcione, lo único que necesitaría es añadir la URL de nuestra página de Drupal que todavía no hemos instalado y modificaríamos la API base, que aquí viene como API, por JSON API, ya que este será el endpoint que se generará en nuestro Drupal cuando activemos el módulo JSON API. Pero esto lo trataremos en el capítulo siguiente. Por ahora te he comentado lo básico que necesitarías aprender antes de conectarte con Gatsby y Drupal. En el siguiente vídeo ya nos conectaremos con nuestra web de Drupal y comenzaremos a ejecutar comandos de GraphQL para ver cuáles son los resultados y mostrar nuestras informaciones dentro de los componentes de Gatsby. Hasta la próxima.